Soy una mujer fama o pimo, me desperté el año pasado, tal vez hacia la mitad del año por completo. Hasta entonces, yo era un pimi bastante sincera. Vivo con mis padres pimi. Para ir al grano, hace unos 2 años comencé a hablar con un hermano llamado Robert, que era casi 10 años mayor que yo. En ese momento yo acababa de cumplir 19 años, así que me considero bastante joven. No mucho después, se volvió verbalmente abusivo, manipulador y me acosó sexualmente durante 6 meses. Al final, me agredió sexualmente. Antes, me presionó para que hiciera muchas cosas sexuales con él, con las que nunca acepté por completo o con las que nunca me sentí cómoda, lo que él sabía pero no le importaba. Después del asalto, prácticamente me dejó y comenzó a salir con una hermana de Europa, las dos somos de los Estados Unidos, que conoció en una convención internacional. En 4 meses se comprometieron y se casaron. Esto me provocó emociones muy confusas. Pasando unos meses después de la cuarentena, recibí una llamada de uno de mis ancianos locales. Me dijo que necesitaban hablar conmigo sobre una situación con un chico. Se negó a decirme de qué se trataba y me dijo que estuviera lista para hablar con ellos lo antes posible. Al día siguiente se estacionaron frente a mi casa debido a que no podíamos encontrarnos e insistieron en que me sentara en una silla a su vista, para que pudieran observarme. Mencionaron su nombre y se andaron por las ramas acerca de los pecados ocultos, esperando que yo confesara lo sucedido. No lo hice, porque en este punto comencé mi proceso de despertar y sentí que mi historia de agresión no es de su incumbencia, especialmente porque no estaba lista para hablar de ello. Básicamente, este bastardo confesó casi un año después de estar casado y mudarse a Europa con su ahora esposa, lo que pasó entre nosotros y me echó la culpa, diciendo que yo instigaba las cosas. Me dijeron, sabemos lo que hiciste. Lo tenemos registrado. Procedieron a presionarme para que dijera la verdad. Me sentí acorralada, y no les dije sobre el hecho de que fue un asalto de parte de él, porque estaba jodidamente asustada, y no pensé que me creerían. Cuando intenté contar algo de mi versión, el anciano me dijo que mi historia no tenía sentido y que debía haber estado inventando cosas, y luego el otro anciano me acusó de faltar a las reuniones simplemente porque no me sentaba en el marco del Zoom. Pasaron unos meses y no supe de ellos, dijeron que aún no podían manejar mi situación debido al COVID. Recibí una llamada mientras estaba en el trabajo, el anciano no se molestó en preguntar si estaba ocupado o si tenía el día libre y simplemente dijo que en una hora él y su compañero me iban a hablar sobre la situación. Le dije que estaba en el trabajo y que necesitaba algo de tiempo para salir del trabajo, irme a casa, encontrar un lugar para hablar, etc., considerando que en ese momento me dijeron que no se lo dijera a mis padres. De todos modos, básicamente la llamada consistió en que revocaron cualquier comentario o parte de privilegios que me importaban un carajo, luego procedieron a decirme que necesitaba contarles a mis padres sobre la situación o de lo contrario ellos les dirían, junto con porque soy un comité judicial en espera. Esperaban que les dijera esa misma noche, pero me dijeron que tengo unos días y que los contacte en cuanto les confiese a mis padres. Los siguientes 2 días fueron un infierno emocional para mí, no sabía cómo contarles a mis padres una historia que ni siquiera mi terapeuta conoce, y mucho menos porque son PIM incondicionales y en ese momento mi padre era anciano, así que tenía miedo de que pudiera afectar sus privilegios. Hablé con mis padres, no en detalle, pero les dije y, afortunadamente, en su mayor parte se pusieron de mi lado, creo que en parte porque mi padre se ha enfrentado a uno de los ancianos, por lo que sabía que no estaba haciendo las cosas sobre cómo trataban. Más tarde se reunieron conmigo y con mis padres para una visita de pastoreo. Al final, el primer anciano que se me acercó al comienzo de esta fiesta de mierda, me dijo que tenía que salir de la habitación porque necesitaban hablar a solas con mis padres. En este momento, no me importaba una mierda el protocolo para ancianos y pensé, esta es mi situación y merezco saber lo que se dice. En última instancia, es mi reputación la que se verá dañada en el mundo de los testigos de Jehová, mi nombre será difundido, así que merezco saberlo. Me paré en la habitación contigua y escuché a escondidas. Básicamente, el bastardo de Robert, que me agredió, mintió, y dijo que trató de ponerse en contacto conmigo para resolver cosas que no eran ciertas, en realidad bloqueó mi número y me bloqueó en las redes sociales en todo caso. Incluso, nunca lo tuve bloqueado, así que así es como sé que esto era una mentira fatal. El anciano, hablando con mi papá, le dijo que me negué a confesar y hablar con ellos, lo cual no era cierto. Me enojé y le dije a mi papá que no era verdad, obedecía y me reunía con ellos cada vez
que ese pedazo de mierda nunca me buscaba para decirme que debía confesar. Avanzando unos meses más, se programó mi reunión judicial. Los días previos fueron una extorsión emocional para mí. Odio esa secta más que cualquier otra cosa en este momento, pero no quería que me expulsaran todavía. No me malinterpretes, merezco que me expulsen ahora, por otras cosas que hice después de despertarme. Pero no creía que mereciera ser castigada por algo que no quería que me pasara, solo por un bastardo que no podía controlar sus impulsos y asumir la responsabilidad. Tuve que reunir todo lo que defendiera mi honor. Eso incluía capturas de pantalla de cómo el bastardo me hablaba, cómo me presionaba para tener sexo, me amenazaba con no volver a verme si me negaba a darle algo, las veces que me pedía dinero, el lenguaje soez que usaba, etc. Estuve recibiendo terapia durante mucho tiempo. El día anterior a mi comité judicial, tuve un colapso total en mi sesión de terapia. En realidad estaba contemplando el suicidio solo para salir de él. No quería reunirme con los ancianos. Quería terminar con eso. Los odio, no estaba preparada para hablar en detalle sobre mi asalto y mucho menos con estos hombres atados con palos en el culo. No poder cumplir exactamente con lo que quería, considerando la condición de mis padres, de dejarme vivir solo si no era expulsada. Fui a mi cita con mi terapeuta, le comenté cómo fui agredida y cómo ahora mi religión me está obligando a hablar sobre ello. Ella fue muy útil, me dio algunos papeles para un grupo de alianza. Le pedí algunos papeles para demostrar que estaba recibiendo servicios de salud mental. Necesitaba todo lo posible para demostrar mi valía a los ancianos. Ella me dijo que no había oído hablar de una religión que fuera tan jodida como para hacer esto. El día siguiente fue mi comité. Reuní todos mis rumbos y me fui. Incluso escribí una carta por si me congelaba y me olvidaba de lo que tenía que decir. Por duro que sea, les digo allí temblando entre lágrimas y les conté cómo me asaltaron, cómo me acosaron. No se mostró empatía en sus respuestas. Pasaron directamente a querer saber los detalles, cuánto tiempo duró el comportamiento pecaminoso, y pasaron a los versículos de la Biblia sobre la inmoralidad y el encubrimiento de un pecado. Ni una sola vez dijeron que lamentaban lo sucedido. Ni una sola vez recibí un reconocimiento de mi abuso. Sin empatía. Sin piedad. Solo culpa de la víctima. Uno de los ancianos dijo: «Es difícil de creer que hayas esperado tanto tiempo para decir esto. ¿Quién puede decir que no te lo inventaste?» Más tarde, este idiota procedió a decirme: «Esto te pasó porque lo permitiste. Te dejaste seducir por un hombre. Pecaste, olvidándote de que Jehová existe y olvidándote de que ibas a lastimar a todos los que te rodeaban». No estoy seguro de que duele más, ser culpado o el hecho de que este anciano me conozca desde que estaba en el útero. Y que él defienda a un bastardo que nunca ha conocido, y no a alguien que ha conocido de toda su vida, me siento totalmente herida. No hace falta decir que nunca volveré a confiar en este anciano. No lo perdonaré, tengo cero tolerancia para los apologistas de la violación. Les entregué todas mis pruebas y me pidieron que saliera de la habitación. Me dejaron esperando por más de una hora, me llamaron para escuchar su decisión. Me iban a censurar públicamente. El mismo anciano que me culpó dijo que debería estar agradecida, porque casi me iban a expulsar. Uno de los otros ancianos idiotas me dijo que debería haberles buscado a ellos para un consejo, en lugar de un terapeuta mundano. Incluso fue tan lejos como para sacar una escritura que básicamente dice que Jesús es nuestra medicina. Incluso con todas las pruebas que pude proporcionar, todavía no podían creer que yo no instigara la situación. Quiero salir. Odio tener que ver a estos ancianos 2 veces por semana. Escuchar sus hipócritas y estúpidas voces. A mi padre le quitaron el privilegio de anciano y me culpó sin rodeos. Todas mis sesiones de terapia ahora consisten en que hablo sobre el trauma religioso. Mi objetivo final ahora es mudarme de mi casa y bloquear los números de los ancianos. La Watchtower no podrá detenerme. Tú, si estás estudiando con los testigos de Jehová, no ingreses a esa secta de alto control mental. Yo no estoy mintiendo. Investiga, abre tu mente y toma la decisión antes de bautizarte, porque después, es difícil salir de ahí. Gracias por escucharme.